¿Sí me escuchan? Bueno, ok, entonces vamos a explicar hoy un poco acerca de esto de la teoría de fricción superficial negativa en los pilotes y vamos a ver dos ejemplos, ¿no? En la teoría se habla de dos casos, se dan dos grupos de fórmulas para cada caso. Entonces hoy vamos a ver un ejemplo de cada uno de esos casos, ¿no? Pero antes vamos a comentar unas ciertas cosas de la teoría. Entonces, se dice que esta fuerza de la fricción negativa puede existir eh, en dos, bueno, en tres condiciones generales aquí mostradas, entre otras, ¿no? Pero principalmente dos de ellas, bueno, la tercera, esta que le estoy subrayando, la tercera se va a involucrar en la primera y la segunda, ¿no? Entonces, el primer caso es si un relleno de arcilla es colocado sobre un estrato de suelo granular. Esa es la primera condición. Y la segunda es si un relleno de suelo granular se coloca sobre un estrato de arcilla suave. Esos son los dos casos, ¿no? Entonces, lo que se comenta en el tercero es que al disminuir el nivel freático aumentará el esfuerzo vertical efectivo sobre el suelo a cualquier profundidad y esto inducirá un asentamiento por consolidación en la arcilla, ¿no? Entonces, si esto sucede, se va a someter el pilote a una fuerza de arrastre hacia abajo, ¿no? Pero pues bueno, esto de la disminución del nivel freático, su aumento, pues, se ve involucrado también en los otros dos casos, ¿no? Entonces, otra cosa que les quiero comentar es que una alternativa para, digamos, mitigar un poco este efecto es recubrir con bitumen la zona de arrastre hacia abajo del pilote, es decir, del fuste del pilote o del área lateral. Pero, por ejemplo, lo que les comento aquí también es que en el caso de un pilote colado in situ es imposible recubrir el pilote en dicha área, ¿no? Ni modo que yo cuele el pilote en el sitio y lo extraiga después para cubrirlo con bitumen en la parte donde se puede generar esta fricción, ¿no? Es solamente esto para el caso de pilotes hincados, ¿no? Y pues incluso puede que no sea la mejor solución porque el momento de hincar los pilotes obviamente va a haber un contacto ahí entre el suelo y el pilote que podría dañar este recubrimiento, ¿no? El bitumen es un derivado del petróleo, ¿eh? Es algo así como el chapopote. Entonces, pasando acá, tenemos los dos casos aquí en la figura, en la figura 8A y la 8B, ¿no? Entonces, para el caso de la figura 8A, que es el caso 1 donde se tiene un relleno de arcilla sobre relleno granular, se dice que la fuerza esa de por fricción negativa se calcula mediante esta ecuación que está aquí, la 20. Es una integral definida, sí, pero nosotros no vamos a utilizar la parte de la integral, no vamos a utilizar estas dos partes que les estoy subrayando. O sea, el resultado de la integral, pues. No nos vamos a meter ahí en la determinación de por qué se utiliza una integral. Esto se hace, bueno, básicamente porque la fricción se genera desde z igual a 0 hasta hf, ¿no? Ahí están los límites. Entonces, la parte que está dentro del integrando tiene unidades básicamente de una fuerza por unidad una fuerza por unidad de longitud. Entonces, para obtener la fuerza total, pues hay que hacer una sumatoria de todas esas fuerzas por unidades de longitud, ¿no? Y eso es una integral, no una sumatoria. Le repito, no lo vamos a utilizar nosotros, vamos a utilizar simplemente lo que está subrayado. En esa ecuación, cada uno de los términos representa algo, ¿no? P es el perímetro de la sección circular del pilote, sabemos cómo calcularlo. K' es el coeficiente de presión de tierra, que es igual a 1 menos el seno de phi'. Es un primo hermano de aquella K que utilizábamos nosotros en ejemplos de fricciones positivas. Phi' es el ángulo de fricción drenado de la arcilla. Gamma' F es el peso específico, es el peso específico efectivo del relleno de arcilla. Delta' es el ángulo de fricción entre el suelo y el pilote y se dice que es aproximadamente desde 0.5 phi' hasta 0.7 phi', ¿no? Nosotros para cálculos vamos a utilizar 0.6 de phi'.
Entonces, aquí la nota importante es que si el relleno está arriba del nivel freático, el peso específico efectivo se debe reemplazar por el peso específico húmedo, ¿no? Es lo mismo que aplica para cimentaciones superficiales a patas aisladas, lo que vimos. ¿Se acuerdan los 3 casos que había? Pues son las mismas condiciones aquí, ¿no? Si el NAF estaba por arriba del nivel de desplante de la cimentación superficial, acuérdense que teníamos que utilizar el peso específico efectivo, ¿no? Le restábamos el gamma del agua. En este caso, nuestros niveles de referencia son el NAF, pero ya no es el NDC, o sea, el nivel de desplante de la cimentación, ahora es el NAF y la ubicación del relleno, ¿no? Que es el relleno de arcilla en este caso. Entonces, para el caso 2 tenemos que es un relleno de suelo granular sobre arcilla. Entonces, en este caso, se ha encontrado en investigaciones que el esfuerzo superficial negativo sobre el pilote puede existir desde z igual a 0 hasta z igual a una profundidad de sub 1. Entonces, esto viéndolo en la figura, es esto que está acá. La profundidad de sub 1 es esta que está aquí, z se mide desde aquí, ¿no? Entonces, algo en común que tienen los dos casos es que z se mide siempre desde el límite superior del relleno de arcilla o del estrato de arcilla, ¿no? ¿Por qué? Porque ya comentábamos en la teoría que son los suelos compresibles los que van a generar este fenómeno, ¿no? Entonces, z siempre se mide desde el límite superior de donde tengamos una arcilla, ¿no? En este caso, para el caso A, desde la superficie del terreno, pero para el caso B, desde el límite superior de dicho estrato, ¿no? Del estrato de arcilla. Entonces, para calcular entonces la fuerza por fricción negativa en el caso 2, tendríamos que conocer entonces la profundidad de sub 1, que se le denomina como profundidad neutra. Y es decir, que hasta esa profundidad se va a presentar el fenómeno, ¿no? Es decir, desde z igual a 0 hasta la profundidad de sub 1 es donde se va a generar ese fenómeno de fricción negativa. Entonces, pues hay que conocer de sub 1 antes de poder calcular el valor de Q sub n o fricción negativa, ¿no? D sub 1 se calcula con esta fórmula que está aquí, la 21. Al estar sustituyendo nosotros datos en esta fórmula, no vamos a tener el valor de D sub 1, va a quedar ahí indicado. Entonces, podríamos utilizar ahí la función de sol de la calculadora para obtenerlo, o bien despejar D sub 1, pero para ello tendríamos que resolver una ecuación de segundo grado, ¿no? Aquí hay que poner atención a los gamas, ¿no? Por ejemplo, este gamma prima F que está aquí corresponde al gamma del relleno granular, o sea, el relleno de arena en este caso. Y este gamma prima de acá abajo corresponde al gamma de la arcilla. Entonces, ya identificados a cada cual o a cada estrato o a cada tipo de suelo que corresponden cada uno de los gamas, lo importante es ver si se van a considerar efectivos o no. Es decir, si les vamos a restar el gamma del agua o no. Se les va a restar el gamma del agua si el NAF está por encima de ese estrato. Si no, es decir, si el estrato está por encima del NAF, no se utiliza el gamma efectivo, ¿no? No se le resta el del agua. Eso lo vamos a ver o va a quedar un poco más claro en el ejemplo, ¿no? Entonces, de esta forma se calcula de sub 1. Y aquí se especifica que gamma prima sub F y gamma prima son los pesos efectivos, pesos específicos efectivos del relleno granular y del estrato de arcilla subyacente, ¿no? Lo mismo que ya les comenté, los que tengan sub F son de los rellenos y los que no tengan nada, pues son de los otros estratos, ¿no? Ahora, lo que ya les vengo comentando es que se deben de tomar en cuenta las mismas consideraciones en cuanto a la ubicación del NAF, utilizando pesos específicos húmedos o efectivos de acuerdo a dicha ubicación. Entonces, ya que se determina de sub 1, lo que se tiene que hacer es determinar ahora sí Q sub n, o la fuerza de arrastre hacia abajo, ¿no? Por fricción negativa. De nuevo se calcula con una integral definida y el resultado es lo que está aquí abajo, ¿no? Entonces, les repito otra vez, no vamos a utilizar las integrales, ya están las soluciones, simplemente en las soluciones sustituimos los valores que nos piden, ¿no? En este caso de sub 1, que es prácticamente la incógnita que se obtiene hasta este punto, ¿no? Entonces, los valores de los términos que incluye esta Q sub n son los mismos, son muy parecidos a los que obteníamos o a los que necesitamos para calcular la Q sub n del caso 1. La única diferencia aquí es el D sub 1, ¿no? En el caso 1 no se obtiene D sub 1, en el caso 2 sí. Y pues ya están definidos ahorita, no los acabo de definir hace ratito. Entonces, ¿hay alguna duda en esto de la teoría? Si no, para pasar ya entonces sí a la solución de los ejemplos, ¿no? Básicamente lo que les quería dejar claro aquí era cuándo considerar el peso específico efectivo y cuándo no, ¿no?
y saber en las fórmulas identificar a qué suelo corresponde cada uno de los gamas que están ahí, ¿no? Si tenemos gamma sub F, es el relleno en el caso. Y el gamma normal, pues es el gamma del otro estrato, ¿no? Entonces pasamos a los ejemplos. ¿Ya están viendo aquí los ejemplos? Ok, lo voy a esperar, aquí estoy yo ya. Ok, entonces el ejemplo dice, el pilote que se muestra en la figura tiene sección transversal circular con un diámetro de 0.45 metros. Para el relleno de arcilla que está arriba del nivel freático, gamma sub F, ¿por qué? Porque es un relleno de arcilla, es un relleno, por eso tiene sub F el gamma. Gamma sub F es igual a 1.63 toneladas sobre metro cúbico y phi prima es igual a 32 grados. Antes de continuar aquí, yo les quiero hacer un comentario. Puede que se pregunten por qué si es una arcilla tiene un phi tan alto. Bueno, entonces yo les comenté y también se muestra en la teoría que este fenómeno se produce cuando se da la consolidación en los suelos, ¿no? En los suelos cohesivos. Entonces, para unas arcillas consolidadas, el valor de phi prima o el valor de phi anda por ahí, ¿no? Entre 29 y 30 y tantos. Entonces, por eso es que tienen un valor de phi alto aquí, porque son arcillas consolidadas, ¿no? Entonces, ya dados esos datos, dice, determine la fuerza de arrastre por fricción negativa utilizando delta prima igual a 0.6 phi prima. Entonces, aquí está el pilote que se está analizando. El pilote tiene de longitud 24 metros. Z se mide desde la superficie. ¿Por qué? Porque ahí está el relleno de arcilla. Ahí está la arcilla. El HF en este caso es 3.50, es decir, el espesor del relleno. El NAF se encuentra por acá abajo, ¿no? Entonces, ojo ahí. Y finalmente tenemos un diámetro de 0.45 en el pilote, ¿no? Ahora, para solucionar el problema, lo primero que habría que hacer es identificar en qué caso cae. Si yo veo que tengo un relleno de arcilla encima de un estrato de un suelo granular, caemos en el caso 1. Entonces, en ese caso, Q sub n o la fuerza de arrastre por fricción negativa se obtiene mediante esta fórmula que está aquí, ¿no? Ahora, esta la voy a utilizar hasta el final del problema. Antes tengo que enlistar ciertos datos importantes del problema, ¿no? Como el primero que es H sub F igual a 3.50 metros, que es el espesor del estrato o del relleno de arcilla, ¿no? B, que es el diámetro del pilote, que es 0.45 metros, y phi prima, que es el phi de la arcilla o del relleno de arcilla, que es igual a 32 grados, ¿no? Finalmente, el gamma sub F, que es el gamma del relleno de arcilla, es 1.63 toneladas sobre metro cúbico, ¿no? Ya listado los datos, calculo entonces el ángulo delta prima. Delta prima va a ser igual a 0.6 phi prima, y eso es 0.6 por 32, que me da 19.2, ¿no? Ya que calculo delta prima, calculo entonces K prima. K prima es igual a 1 menos el seno de 32, que en este caso es el phi prima, y me da 0.47, ¿no? Ahora, ya calculados delta prima y K prima, ya puedo entonces sustituir los valores que tengo en la fórmula de Q sub n. Entonces, en la fórmula de Q sub n, en el numerador tenemos P primero, que es el diámetro de la sección circular del pilote, y eso es pi por diámetro, es decir, pi por punto 45. Seguido tenemos K prima, que es en este caso punto 47 para nosotros, y en la fórmula tenemos gamma prima sub F, que es el peso específico efectivo del relleno. Pero en este caso yo lo pongo como 1.63, que es el total que me da el problema, acá arriba. ¿Por qué? Porque el NAF, o más bien porque el relleno está por encima del NAF, ¿no? Entonces por eso no le resto el gamma del agua. Continuando entonces con la sustitución, tengo entonces H sub F al cuadrado, que es 3.5 al cuadrado, el espesor del relleno, por tangente de delta prima, y eso es tangente de 19.2. Esas operaciones las divido sobre 2 y me queda una Q sub n de 2.31 toneladas, ¿no? Una nota importante, que es lo que les comenté durante la sustitución, es que como el relleno de arcilla se encuentra por arriba del NAF, se utilizó gamma sub F en vez de gamma prima sub F, ¿no? Ahora, esta Q sub n igual a 2.31 toneladas, ¿qué significa? Significan que se va a sumar esa fuerza a esta Q de acá que baja del edificio. O bien, si nosotros calculamos la capacidad de carga o la carga puntual admisible del piloto, ya sea por punta y fricción, habría que restarle a esa carga puntual admisible esta Q sub n, que es de 2.31 toneladas. ¿Por qué? Porque esta no está aportando, ¿no?
respuesta le está quitando capacidad de carga al piloto. Entonces ya habríamos que considerar capacidad de carga por punta, capacidad de carga por fricción y la disminución en dicha capacidad por la fricción negativa, ¿no? Serían los tres factores a considerar en esto de la revisión de piloto. Ahora, ¿hay alguna duda en algún cálculo de este problema? Ok, entonces si no hay duda, pasamos al siguiente problema. ¿Ya están viendo el siguiente problema? Ok, déjenme checo algo nada más y ya les empiezo a explicar. Ok, entonces si ya están acá en el problema, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Este es un problema del caso 2, ¿no? Y dice, el pilote de la figura es de sección transversal circular con diámetro de 0.30 metros y longitud igual a 25 metros. Para el relleno de arena, ahora el relleno es de arena, si se dan cuenta. Se tiene gamma sub F igual a 1.59 toneladas sobre metro cúbico. Para la arcilla, se tiene un phi prima de 34 grados y un gamma saturado de 1.76 toneladas sobre metro cúbico. Entonces, puede que se pregunten ustedes, si el relleno ya no es de arcilla, ¿por qué tomamos el phi de la arcilla? Porque les repito que el estrato que se va a estar consolidando aquí va a ser el de arcilla, ¿no? Ya sea relleno o sea un estrato de ahí. Entonces, ese estrato de arcilla tiene un gamma saturado de 1.76 toneladas sobre metro cúbico. ¿Por qué? Porque se encuentra debajo del NAF, ¿no? Por eso es saturado. Entonces, el nivel freático coincide con la parte superior del estrato de arcilla. Y aquí está ubicado eso. Aquí está el NAF, ¿no? Y también hay que ubicar ahí que Z se mide a partir de ahí, ¿no? Ahora, continuando con el enunciado, dice, determine la fuerza de arrastre por fricción negativa utilizando delta prima igual a 0.6 pi prima, ¿no? Ahora, para comenzar la solución hay que identificar en qué caso caemos. Se trata del caso 2, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene un relleno de un suelo granular, en este caso arena, sobre un estrato de arcilla, ¿no? Entonces, para ese caso, el caso 2, Q sub n se obtiene con esta ecuación que está aquí, o esta formulita, ¿no? Ahora bien, para ya sustituir en Q sub n, hay que encontrar antes, decíamos en la teoría del caso, el valor de D sub 1. Y entonces, para encontrar D sub 1, hay que enlistar ciertos datos de interés, ¿no? El primero sería el problema H sub F igual a 4 metros, que es el espesor del relleno de arena. B igual a 0.30 metros es el diámetro del pilote. D igual a 25 es que es la longitud del pilote. Y de la arcilla tenemos un phi prima igual a 34 grados y un gamma saturado de 1.76 toneladas sobre metro cúbico, ¿no? Del relleno de arena finalmente tenemos un gamma sub F de 1.59 toneladas sobre metro cúbico, ¿no? Ya listados esos datos, entonces hay que calcular la profundidad del plano neutro de sub 1. D sub 1 se obtiene mediante esta ecuación que está aquí, o esta formulita, ¿no? Sustituyendo en D sub 1 tenemos ¿qué cosas? D menos HF es igual a la longitud del pilote menos el espesor del relleno de arena, perdón. Entonces 25 menos 4, ¿no? Eso lo podemos ver acá arriba, o en los datos, ¿no? Entre esa diferencia entre D sub 1, eso va a quedar indicado, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que estamos buscando. Ahora, dentro de los corchetes tenemos D menos H sub F sobre 2, que viene siendo 25, la longitud del pilote, menos 4, el espesor del relleno de arena, sobre 2, más gamma prima sub F por HF. En este caso, gamma prima sub F lo puse como el gamma que ya me dan en el problema, 1.59, no le resté el gamma del agua a este valor que está aquí. ¿Por qué? Porque es el gamma del relleno de arena y está por encima del NAF, por eso no le resto el gamma del agua. Sin embargo, acá abajo que tengo gamma prima, sí tengo que restarle el gamma del agua al gamma saturado de la arcilla. ¿Por qué? Porque la arcilla se encuentra debajo del NAF. Entonces continúo fuera del corchete y tengo menos 2 veces gamma prima F, gamma prima sub F, perdón, y sigo poniendo el gamma prima F, el gamma sub F, perdón, que me dan en el problema, no le resto tampoco el gamma aquí, el gamma del agua. ¿Por qué? Porque está el relleno de arena encima del NAV, ¿no? Eso lo multiplico por H sub F, que es 4, y lo divido entre el gamma prima de la arcilla, ¿no? Al cual sí le tengo que restar el gamma del agua por su ubicación respecto al NAV, ¿no? La diferencia de 25 menos 4 me da 21
y lo que está dentro de los corchetes me da 18.87. Lo que está después del signo negativo me da 16.74, ¿no? Entonces, el siguiente paso es multiplicar 21 por 18.87 y me da 396.27 sobre D1, ¿no? Y el menos 16.74 que ya tenía en un comienzo. Ahora, aquí hay dos pasos posibles, dos procedimientos, perdón, para encontrar D sub 1. El primero es despejar D sub 1, para lo cual se necesita resolver una ecuación de segundo grado, o bien introducir esta expresión en la calculadora y utilizar la función sol, ¿no? Cualquiera de los dos procedimientos es correcto, ¿no? En mi caso, yo prefiero despejar D sub 1. Para ello, tengo que multiplicar primero ambos lados de la ecuación por D sub 1. Al lado izquierdo me queda D sub 1 al cuadrado igual a 396.27 menos 16.74 D sub 1. El siguiente paso es igualar a 0 la ecuación y me queda una ecuación de segundo grado igualada a 0, ¿no? D sub 1 al cuadrado más 16.74 por D sub 1 menos 396.27 igual a 0. Resolviendo, la calculadora me va a dar dos valores, uno positivo y uno negativo. Voy a tomar el positivo siempre, ¿no? En este caso, D sub 1 es igual a 13.22 metros. Si lo realizan con sol, también les da el mismo resultado, ¿no? Entonces, estos 13.22 metros quiere decir que son estos que están aquí, ¿no? Estos que están en esta parte de aquí. Ahora, ahí habría que tener ojo o poner cuidado en que D sub 1 no nos dé diferente a qué cosa, pues a lo que quede de la longitud del pilote menos el h sub f, ¿no? Porque entonces ahí hubo un error, ni modo que se presente la sección negativa todavía más abajo de donde hay pilote, ¿no? 13.22 sí está incluido en lo que queda del pilote en la arcilla, ¿no? ¿Por qué? Porque 25 menos 4 me queda 21 y 21 está dentro de los, bueno, 13.22 está dentro de los 21, ¿no? Entonces no hay error por ahí. ¿Hay alguna duda hasta ahí, hasta el cálculo de sub 1? Ok, entonces una nota aquí que se los comenté durante la sustitución en D sub 1 es que como el estrato de arcilla se encuentra por debajo del NAF, se utilizó gamma prima en vez del gamma saturado, ¿no? O sea, le resté al gamma saturado el gamma del agua, ¿no? Y para el caso del relleno de arena se utilizó gamma sub F en vez de gamma prima sub F, ¿no? O sea, a ese no le resté el gamma del agua. Y lo mismo va a aplicar para el cálculo de Q sub N, ¿no? Antes de llegar al cálculo de Q sub N, hay que encontrar entonces el ángulo de delta prima. Eso es igual a 0.6 por el phi prima de la arcilla y me da un total de 24.4, perdón. Después calculo el valor de K. K es igual a 1 menos el seno de phi prima y me da 0.44, ¿no? Ya calculado D sub 1, delta prima y K prima, ya puedo entonces calcular yo Q sub N. Ya están en la parte del cálculo de Q sub N, la siguiente hoja. Sí, ok. Entonces, para el caso 2, Q sub N se obtiene a partir de esa fórmula que les muestro aquí, ¿no? Si se dan cuenta, no está la integral, porque no vamos a utilizar eso, ¿no? Ya se los repetí como unas 10 veces. Eh, entonces, en esta ecuación o en esta fórmula yo voy a sustituir los valores de D1, de P, K, los gamas que correspondan y los espesores de estratos de relleno, ¿no? Para el caso de nosotros, sustituyendo tenemos ¿qué cosa? La P viene siendo el perímetro de la sección circular del pilote, es igual a pi por diámetro, tenemos un pilote de 0.3 metros de diámetro, por K', que es 40.44, lo acabamos de calcular, por gamma prima sub F, en este caso es el gamma del relleno de arena. No lo calculé efectivo, porque no le resté el gamma del agua, porque ese relleno está por encima del NAF, ¿no? Se lo multiplico por el espesor de ese relleno, H sub F, que es 4, lo multiplico por la tangente de delta prima, que es 20.4, y por D sub 1, ¿no? Que es 13.22. A eso le sumo el siguiente cociente, ¿no? D sub 1 al cuadrado, que es 13.22, por el perímetro de la sección circular del pilote, que es pi por diámetro, pi por 0.3, por K', que es 0.44, ahora sí, por gamma prima, que es el gamma del agua, o perdón, el gamma de la arcilla, pero en este caso sí es el gamma efectivo, ¿no? Sí le tengo que restar al gamma de la arcilla, al gamma saturado de la arcilla, el gamma del agua. ¿Por qué? Porque ese estrato se encuentra debajo del NAF, ¿no? Y eso lo multiplico por la tangente de delta prima, que es tangente de 20.4. Esas operaciones lo divido sobre 2 y voy a obtener un resultado, ¿no? Entonces, el resultado del primer miembro, acá a la izquierda, es 12.97. Y el resultado después del signo positivo, el del cociente de la derecha,
es 10.24, ¿no? Simplemente lo sumo y me va a dar ya la Q sub n. Entonces, Q sub n es igual a 23.21 toneladas, ¿no? Quiere decir que además de lo que esté bajando de carga del edificio al pilote, el estrato de arcilla a una profundidad de D sub 1 le va a estar aportando también a la carga del pilote 23.21 toneladas, ¿no? En este caso se lo restaríamos a lo que puede cargar el pilote, ¿no? Entonces, ¿hay alguna duda en este cálculo de Q sub n para el caso 2? Recomendaciones, poner cuidado en los gamas, ¿no? ¿Qué gama corresponde a qué suelo en las fórmulas? La ubicación del NAV, corroborar que D sub 1 se encuentre en la longitud que queda del pilote después de restarle la longitud del relleno, para verificar que no hay error ahí. Básicamente es eso, ¿no? Esas serían las recomendaciones. Entonces, si no hay duda, aquí la dejamos. Hace falta, ¿qué cosa? Para el tema de cimentaciones profundas, hace falta ver un poquito de teoría de lo que es la eficiencia de grupos de pilotes, es decir, cómo trabajan los grupos de pilotes, pero no vamos a profundizar mucho ahí, no está, la materia no abarca tanto así, pero nada más se va a mencionar, ¿no? Porque es algo que es importante considerar. Vamos a ver también las recomendaciones de acuerdo a reglamentos en cuanto al distanciamiento a centro de pilotes en los grupos de pilotes, ¿no? Es decir, si yo tengo bajo una columna, si voy a proponer 5 pilotes, tengo que proponer un arreglo de los pilotes, ¿no? O sea, un posicionamiento de cada uno de los pilotes respecto a los otros del grupo, a qué distancia, ¿no? Entonces, le voy a proveer la teoría de eso y vamos a hacer ejemplos también de eso, ¿no? Una vez que ya hagamos eso, pues ya habrá que poner fecha para la tarea del tercer parcial y el examen, ¿no? Así como la revisión de los apuntes también. Pero pues van a tener tiempo para eso, ¿no? Todavía no les voy a establecer fecha. Entonces, les recomiendo nada más que vayan estando al día con lo de los apuntes, ¿no? A como veo las cosas, vamos bien con el tiempo, todavía tenemos bastante como para terminar a gusto y ver lo de los exámenes ordinarios y eso, revisar y enviarles a tiempo las calificaciones, ¿no? Entonces, si no hay dudas en esto de aquí la dejamos, ¿no? Y estamos en contacto por el grupo de WhatsApp, cualquier cosa, yo les comento por ahí también y les envío también este archivo por el grupo, ¿no? Para que lo tengan, ahí lo checan, si encuentran errores o algo me comentan, ¿sale? Entonces, que tengan buena tarde y estamos en contacto.